Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo un pensamiento acerca de la Pascua y en Éxodo capítulo 13 versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día. ¿Por qué tenían que tener memoria? Dice, porque el Señor los sacó de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor los sacó de aquí con mano fuerte. Y dice en el versículo 8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con el motivo de que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dice, y te será por señal en tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte, vuelvo a repetir, te sacó de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Ahora fíjese qué importante que le dice, guardarás este rito en su tiempo de año en año. ¿Cuál rito? Oh, pues lo de Pesaj, lo de Pascua. Recordar que el Señor lo sacó a su pueblo de la casa de servidumbre. ¿Sabe qué terrible es que uno puede estar esclavizado, que uno puede estar atado, que uno pueda tener algunas ligaduras en su vida, en su mente, en su corazón, en su caminar, y no poder salir de ahí, estar en una prisión donde no pueda salir? Pero dice que cuando el Señor liberó a su pueblo de la casa de servidumbre con mano fuerte, hermano amado, dice, así le vas a contar en el versículo 8, Éxodo 13:8, y lo contarás en aquel día a tu hijo. ¿Por qué? Porque le puedes decir a tus generaciones, cuando tú estés viviendo en una situación difícil, adversa, donde algo te esté afectando, donde estés atado a alguna situación, donde haya una situación que te tenga en servidumbre, que te tenga atado, que te tenga tal vez manipulado, que te tenga tal vez hechizado, que haya algunas ataduras y ligaduras en tu vida, te quiero decir que hay un Dios poderoso que nosotros servimos, que te puede hacer libre con mano fuerte y poderosa. Te puede librar de esa casa de servidumbre. Por eso que el Cordero ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso qué tremendo que podamos dar a nuestras generaciones una palabra de liberación, una palabra, hermano, donde le dices, ¿sabes qué? Cualquier situación que te esté afectando, que te tenga como prisionero, hay un Dios poderoso que te puede hacer libre. Hermano, no hay nada más terrible que una persona se pase su vida en una cárcel de amargura, en una cárcel de depresión, en una cárcel de tristeza. Pero, oh Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, oh Cordero de Dios, hermano, que borra todo y es cuenta nueva, que te dice, por tus rebeliones, dice, no te he consumido porque mi misericordia ha sido sobre ti. Y dice, no me acordaré más de tus pecados. Yo soy el que perdono tus rebeliones y no me acordaré más, ni tendré de ellos memoria. ¿Sabe qué poderoso, hermano, transmitirle a nuestras generaciones? Porque le dice, esto lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, esto se hace con motivo de que lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Pero fíjese qué terrible cuando nuestros hijos nos ven a nosotros en la celebración de Pesaj, de Pascua, y puedan decir, pues tal vez es un rito, solamente una celebración más. No, hermano, el mensaje es, le vas a decir a tus generaciones, hay un Dios poderoso que libró a su pueblo, estuvo esclavizado tantos años ahí, hermano amado,
pero el Dios poderoso que tenemos oyó su clamor, vio sus lágrimas, vio en la situación que se encontraba y dice: cuando oyó el clamor de ellos, enviaré un libertador. Hermano, el Señor, aleluya, quiere que seamos libres, quiere que seamos libres para bendecirlo, para adorarlo, para alabarlo. Y podemos ver, hermano, toda una serie de cosas que la Escritura nos habla. Aquí mismo en Éxodo, donde el Señor envía a decir: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y una de esas cosas es: deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Pero muchas veces, hermano amado, estamos tan atados, tan esclavizados, hermano, ataduras en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, que no somos libres, hermano, que en cualquier desierto que podamos estar atravesando, porque el Señor no le dice para que me celebre fiesta en la tierra que fluye leche y miel, no dice para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Sabe qué terrible, hermano? Que cuando nosotros estamos en el desierto pudimos estar, hermano, simplemente pensando no estar ahí, pero cuando estamos en Dios, hermano, cuando tenemos nuestra confianza en Dios, sabemos que estemos en el desierto, estemos en la tierra que fluye leche y miel, estemos donde estemos, hermano, tenemos que celebrar fiesta, porque Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de aquellos que le alaban y que le adoran, hermano amado. Y este es la esencia, hermano, del Pesaj, de la fiesta de la Pascua, porque dice: tendréis memoria, versículo 3, de este día en el cual saliste de Egipto, de casa de servidumbre. Que nunca se nos olvide, hermano amado, cómo estábamos atados, cómo estábamos, hermano amado, en prisiones, cómo estábamos en situaciones en nuestra alma terribles, y el Señor nos ha hecho libre con mano poderosa y fuerte. Ahora, versículo 4 les dice: vosotros salisteis hoy en el mes de Abib. Y vamos a estar viendo, hermano amado, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo, cómo todo se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: en este mes de Abib fue cuando ustedes salieron. Cuando ustedes salieron de Egipto es en el mes de Abib. Y el mes de Abib, hermano, ¿qué es lo que nos habla o a qué se refiere? Y aquí, cuando inicia el Señor a hablar esto en Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice: el Señor le habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. ¿En dónde estaban? En la tierra de Egipto. ¿Dónde fue el primer sacrificio del cordero, hermano, pascual? En Egipto. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro Señor Jesucristo también fue en Egipto donde fue crucificado. Y usted me podrá decir: pastor, ¿pero qué no fue allá en Jerusalén? Pues la Escritura me enseña, hermano amado, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, dice de la siguiente manera: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también, aquí recalca, afirma, establece, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sentido espiritual, donde Él fue crucificado fue Egipto. Así también donde el primer cordero de la Pascua, hermano, fue sacrificado. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo se cumple que fue en el mismo lugar donde el primer cordero pascual fue sacrificado, también fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, además, mire esto, Éxodo 12:2, este mes os será principio de los meses. ¿Cuál mes? El mes de Abib. Para vosotros será este el primero de los meses del año. En el primer mes del año fue que se escogió el cordero de la Pascua y fue sacrificado. Ahora, ¿por qué en el primer mes? Porque este es el principio. ¿Sabe por qué este es el principio de los meses y el principio de los meses del año? Porque es exactamente aquí cuando nuestra vida inicia en Cristo Jesús, cuando nosotros
podemos ver que Él es el primero y el último, el principio y el fin. ¿El fin de qué? O el principio, perdón, ¿de qué? De nuestra vida. Cuando nosotros nos hemos tomado del Cordero de Dios, es que nuestra vida inicia. Y todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, de tal manera que es en este mes de Aviv, cuando inicia también la primavera o el cambio de estación, es que inicia el año y que inicia la vida para un verdadero hijo del Señor. Ahora además, verso 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Ahora, interesantemente, en la palabra aquí 10, dice en el día 10, dice de este mes tómese, que realmente estas dos palabras están indicando algo bien importante. El número 10 equivale en la geometría la letra Yud en hebreo, Yod, ¿verdad? Que Yad quiere decir mano en hebreo. Entonces cuando dice tómese cada uno de un cordero, ¿qué quiere decir esto? Que solamente tomándonos nosotros del Señor, del cordero, es que nosotros podemos ser libres. ¿Cuántos de nosotros puede ser que estemos todavía en la casa de servidumbre, con ataduras, con ligaduras, con cadenas, con situaciones en nuestra vida que nos han estado afectando? Pero cuando nosotros venimos y nos tomamos del Cordero, hermano amado, sepa que tendremos una liberación gloriosa, porque dice la Escritura, y conoceréis, ¿verdad? Conoceréis, aquel que conozca al Hijo, hermano, es verdaderamente libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues cuando vemos la palabra verdad en hebreo, es la letra Aleph y la letra Mem y la letra Tab. ¿Qué está hablando de esto? De nuestro Señor Jesucristo. No quiero entrar tanto a la cuestión hebrea en este día, pero quiero comentarle todas estas cosas, hermano, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo, como en el Señor Jesucristo, se cumple todo esto. Ahora, ¿qué más dice? Verso 4, dice, verso 5, perdón, el animal sin defecto. Primeramente, el animal sin defecto. En Primera de Pedro 1:18 nos enseña que ese cordero, hermano, nuestro Señor Jesucristo, se cumple, obviamente que es sin defecto. Primera de Pedro 1:18 dice de la siguiente manera. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de esta vana manera, perdón, de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres. A ver, déjeme ver si estoy aquí. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que decía acá en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? En este versículo, déjeme revisar cuál es. Dice el 5, el animal será sin defecto, es decir, que ese cordero es el Señor, como lo afirma en Primera de Pedro 1:19, ¿verdad? Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, además dice que tenía que ser, dice, macho de 1 año, es decir, que exactamente en ese día, 1 año atrás, había nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa fecha exacta de la Pascua era su cumpleaños, y nosotros lo podemos corroborar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, ¿verdad? Como muchas personas incluso dicen, bueno, no sabemos realmente cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, pero en Lucas 2:41 hay algo muy interesante de ver. Y nos dice aquí la Escritura, ¿verdad? Porque tenía que ser macho de 1 año. Y en Lucas 2:41 nos dice de la siguiente manera. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta ¿de qué? De la Pascua, en la fiesta de Pesach. ¿Por qué subían? Dice,
porque cuando hubo cumplido 12 años, en esta versión dice cuando tuvo 12 años, pero es que los cumplió. Cuando cumplió esos 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, porque exactamente era también a los 12 años una celebración de Bar Mitzvah, ¿verdad? Cuando es presentado ya como si fuera un hombre aquel niño, de tal manera que en esta fiesta de Pascua era el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, y cuando cumplió 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Verso 41. Además de que fuera un animal sin defecto, macho de un año, también dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y esto lo podemos comprobar acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículo 29. Y creo que esta porción, pues la conocemos la mayoría, ¿verdad? Y todo esto realmente es un repaso de enseñanzas que ya hemos estado compartiendo por años, ¿verdad? Acerca de Pesaj o de la Pascua. Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que todo aquello que se decía de el Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12, pues se cumple en nuestro Señor Jesucristo. También otra de las cosas que dice aquí es que dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y esto lo vemos cumplido también cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado, ¿verdad? Dice que lo guardaréis desde el día 10 hasta el día 14. Si nosotros revisamos el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido y fue llevado, ¿verdad? Para que fuera interrogado por Pilato y por muchos otros, nosotros nos damos cuenta que fue del día 10 al día 14, exactamente el tiempo en el que tenía que ser escogido el cordero y ser guardado para después en el día 14 de ese mes que fuera inmolado, como dice aquí, por el pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y nosotros lo podemos corroborar, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, primeramente en Juan capítulo 19, versículo 14, dice de la siguiente manera, dice, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces los judíos dijeron, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Y entonces nosotros nos damos cuenta que en el verso 14, ¿verdad? Era la preparación de la Pascua. Y desde la hora sexta en adelante fue que empezaron, ¿verdad? A golpearlo, a menospreciarlo, a hacer tantas cosas de menosprecio, de golpes y de tortura. Es decir, de la inmolación del cordero desde la hora sexta hasta la hora novena. Es decir, entre las 2 tardes. Esto también lo vemos en Lucas capítulo 23, en el versículo 44, donde dice de la siguiente manera. Dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y también nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 19, donde estamos ahorita, Juan 19, en el versículo 19 al 20, donde dice de la siguiente manera, escribió también Pilato un título, dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora, esto es algo bien interesante, porque en Éxodo capítulo 12, donde estamos leyendo todo lo que se habla del Cordero Pascual, otro de los puntos es que dice, lo guardaréis hasta el día 14, ¿verdad? Lo inmolará todo el pueblo. Y luego en el verso 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Qué está en la sangre? ¿Por qué tenían que tomar esta sangre después de haberlo inmolado y ponerlo en la puerta, ¿verdad? Ponerlo ahí en los dinteles
¿Cuál era el propósito de esto y ponerlo en los postes? Nosotros sabemos que dentro de la sangre está lo que se llama ADN, donde está la identidad específica de una persona. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue inmolado y esa sangre preciosa fue derramada, fue un sello que vino sobre todo aquel que cree en él. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad del Cordero fue puesta, es decir, cuando en este tiempo de Éxodo capítulo 12, verso 7, se ponía esta sangre, estaba el nombre específicamente, ¿verdad?, de ese Cordero, porque nosotros somos identificados por nuestra ADN. Si nosotros vemos nuestra huella, ¿verdad?, podemos nosotros encontrar que no habrá otra en la tierra idéntica a la nuestra. ¿Por qué razón? Porque es una impresión del alma, nos está dando una identidad de tal manera que también en la sangre obviamente está esa identidad, y que cuando la sangre del Cordero era puesta en la puerta y en los postes, en el dintel, lo que estaba hablando era específicamente esa sangre que se había derramado, que era una sombra obviamente en Éxodo, pero que en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, estaba poniendo su nombre sobre nosotros. ¿Por qué su nombre? Porque específicamente en la sangre que está en nosotros se encuentra nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? Que la sangre preciosa del Cordero fue puesta sobre nosotros y es su nombre el que está sobre nosotros. De tal manera que cuando esta sangre, cuando dice aquí, la tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, quiere decir que es su nombre precioso que está sobre nosotros. Ahora, algo más, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo cual, ¿verdad?, nos vuelve a repetir en 1 Corintios 5:8, que obviamente estas hierbas amargas nos recuerdan lo que nosotros vivimos en el tiempo de casa de servidumbre, de esclavitud, de ataduras, de ligaduras, pero también nos recuerda que si nosotros vivimos esta vida sin levadura, este pan sin levadura, como el apóstol Pablo dice, que celebremos, ¿verdad?, no con vieja levadura, sino con una levadura que no tiene hipocresía, que no tiene maldad, sino que tiene sinceridad. Y ahorita lo vamos a volver a leer ese versículo. Solamente vuelvo a leer aquí donde dice en el verso 9: ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. ¿Por qué razón dice que su cabeza, sus pies y sus entrañas? Nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué realmente, por qué tenía que comer esto? La cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? Los pensamientos. ¿Qué hay en los pies? El caminar, la manera de vida. ¿Y qué hay en las entrañas? Las emociones, los sentimientos. De tal manera que comer al Cordero, comer la cabeza, los pies y las entrañas, es comer sus pensamientos del Señor, es hacer su caminar, es sentir como Él siente, tener esas emociones y esos sentimientos en nuestra vida. Porque verdad que a nosotros no nos ha causado ningún problema los pensamientos que tenemos, el caminar que tenemos y los sentimientos y emociones que tenemos, ¿verdad que no? Pues por eso exactamente nos dice, es que la Pascua, si tú quieres ser libre de tus pensamientos, cómete los pensamientos del Cordero. Si quieres ser libre de ataduras en tus pies, de cadenas que vienes arrastrando, solamente el Cordero, el caminar del Cordero te puede hacer libre. Quieres ser libre de las ataduras de tus emociones, de tus sentimientos, solamente los sentimientos y la misericordia, las entrañas de misericordia del Señor es lo que te puede libertar de esas cosas. En otras palabras, que cuando dice que se comieran la cabeza, como dice aquí Éxodo 12:9, la cabeza, los pies y las entrañas, se refiere a los pensamientos. Habéis recibido la mente de Cristo. Los pies, porque hemos recibido el caminar de nuestro Señor, y las entrañas, porque hemos recibido los sentimientos y las emociones del Señor para imitar lo que Él hizo, su caminar que Él hizo, la manera que Él pensó, hermano amado. Pero
pero cuando nosotros simplemente dejamos que nuestra mente, que nuestra cabeza, que nuestros pies, que nuestras entrañas nos dejen llevar, entonces vamos a una situación terrible, porque nuestra mente está llena de pensamientos malos. Nuestros pies, dice la Escritura, se apresuran a la maldad, y nuestras entrañas, es decir, nuestros sentimientos y emociones, están tan manipulados por situaciones ajenas que nos llevan y nos acarrean a una perdición. De tal manera que la recomendación para ser libres realmente es comer la cabeza, los pies y las entrañas del Cordero. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de esta celebración, cuando habla, hermano amado, de que nosotros podamos celebrar ese Cordero que fue sacrificado por nosotros, aquí en Primera de Corintios 5, capítulo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, es decir, no con la manera de vivir vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. De tal manera que el Señor es lo que desea, que nosotros podamos tener en nuestra vida sinceridad y verdad, ser libres de toda opresión que está sobre nuestra vida, porque hay un poder tremendo, como dice ahí en Éxodo, ¿verdad?, que nos libró con mano fuerte y poderosa. Hermano amado, qué importante que nosotros, cuando celebramos la Pascua, es realmente lo que el Señor quiere. Esta bendición que fue el día de ayer, específicamente el día 14, ¿verdad?, del mes de Abib, en el día que el Cordero era crucificado o sacrificado, era exactamente la radiación que viene espiritualmente, esa vibración que hay en todo el cosmos, en todo el universo, recordando lo que sucedió, ¿verdad?, en aquel tiempo, tanto en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Así que qué importante que nosotros veamos, porque lo que le decía ahí en Éxodo capítulo 13, esto se lo contarás a tus hijos, se lo contarás, porque ellos van a decir, pues qué motivo es de que nosotros celebremos este rito de año en año, como dice la Escritura que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice en el verso 10, por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. ¿Pero por qué razón? Porque le dice, y contarás, verso 8, en aquel día a tu hijo, diciendo, esto se hace con motivo de que el Señor hizo conmigo lo que Él hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, de casa de servidumbre, de estar en esclavitud, de estar atado, de estar prisionero, de sentimientos, de pensamientos, de emociones, de un caminar negativo. Pero cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, Él rompe toda cadena, Él rompe toda maldición, Él rompe toda situación que nos está afectando. Obviamente, cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy dispuesto, rompo en mí toda cosa, quita de mí, límpiame, purifícame. La Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. De tal manera, hermano amado, que es en su preciosa sangre que nosotros tenemos libertad, una libertad preciosa y gloriosa. Así que yo espero que este pensamiento, hermano, haya sido de bendición para tu vida. Si lo es, te invito a que tú lo compartas con tus amistades en tus redes sociales, que seas tú, hermano, de bendición, así como tal vez este pensamiento fue de bendición para tu vida. Y si nos quieres seguir, ¿verdad?, en alguna red social, aquí pongo la información de Facebook, de Instagram, de TikTok, ¿verdad? Y ya sabe, aquí en YouTube también. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Si quiere hacer alguna donación al ministerio, pues aquí está también, ¿verdad?, la información que tenemos acerca de las transferencias. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Shalom.